Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar con un taller sobre la segunda ley de Newton, donde vamos a resolver 20 ejercicios. Trabajamos con explicación y en algunos casos despeje de fórmulas. Aquí tenemos el detallado de los 20 ejercicios. El primero dice, determine la fuerza necesaria para provocar una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto de 15 kilogramos. Luego tenemos, determine la fuerza necesaria para que un objeto de 60 kilogramos se acelere 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. El número 3, determine la fuerza necesaria para provocar una aceleración de 0.8 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto de 45 kilogramos. El número 4, un objeto de 5 kilogramos es arrastrado por una fuerza desconocida, provocándole que éste se acelere 1.2 metros sobre segundos al cuadrado. Determine el valor de la fuerza. Número 5. Un objeto de 50 kilogramos es arrastrado por una fuerza de 80 newton. Determine su aceleración. El número 6. Determine la masa de un objeto, el cual es arrastrado por una fuerza de 52 newton, provocándole una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Número 7. Determine la aceleración que ocurre cuando a un objeto de 5 kilogramos se le aplica una fuerza de 50 newton. Número 8. Determine la masa que posee una roca si a la misma se le aplica una fuerza de 3.500 newton, provocándole una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Número 9. Determine la aceleración de un objeto que se le aplica una fuerza de 250 newton si el mismo posee una masa de 45 kilogramos. Número 10. Determine la masa que posee un objeto cuando se le aplica una fuerza de 500 newton, provocándole una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Determine la masa de un objeto que se le aplican dos fuerzas como se muestra en la figura, las cuales les producen una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. En los apartados que dice que se muestran las figuras, en el detalle, cuando estemos resolviendo ese ejercicio, vamos a mostrarte la figura. Luego tenemos una fuerza de 20 newton, le produce una aceleración de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado a un cuerpo. Determine la masa del mismo. Número 13. Un objeto en reposo es movido cuando se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 4 metros, alcanzando una velocidad de 3.5 metros sobre segundos. Si el objeto tiene una masa de 1.5 kilogramos, determine la aceleración y la fuerza aplicada. Número 14. Calcule la fuerza necesaria que se le debe de aplicar a un objeto cuyo peso es 25 newton para provocarle una aceleración de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Número 15. Encuentra la aceleración que ocurre cuando un objeto de Encuentra la aceleración que ocurre cuando un objeto de 18 kilogramos se le aplica una fuerza de 32.4 newton. Número 16. Un objeto en reposo se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 8 metros, alcanzando una velocidad final de 7.4 metros sobre segundos. Si el objeto tiene una masa de 0.8 kilogramos, determine la aceleración y la fuerza aplicada. Número 17. Un objeto es acelerado 1.8 metros sobre segundos al cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 80 newton. Determine su masa. Determine la masa de un libro que se le aplica una fuerza de 50 newton acelerándolo 8.2 metros sobre segundos al cuadrado. Una fuerza de 15 newton se le aplica a un objeto de 5 kilogramos. Si tomar en cuenta la fuerza de fricción, determine su aceleración. Número 20. Determine la aceleración que experimenta un objeto de 6 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 78 newton. Estos son los 20 ejercicios que vamos a resolver en esta primera parte del taller de la segunda ley de Newton. Yo creo que lo ideal sería comenzar con el despeje de variables. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Vamos a trabajar con la fórmula de la segunda ley de Newton y vamos a despejar de la siguiente fórmula la aceleración y la masa. Aquí tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton, la cual nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Primero vamos a despejar la aceleración y luego la masa. Para despejar la aceleración, tomamos la fórmula que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si quiero despejar la aceleración, trabajo con la variable masa, que como está multiplicando aquí, si la quiero despejar, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha, siendo igual, entre la variable masa. Entonces tenemos lo siguiente, fuerza entre masa es igual a masa por aceleración entre masa. Aquí tacho masa con masa y nos queda que fuerza entre masa es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. Esta es la variable aceleración despejada. Una vez despejada la variable aceleración,
Ahora vamos a despejar la variable masa, para lo cual hacemos lo siguiente. Como queremos despejar la variable masa, vamos a trabajar con la variable aceleración, que como está multiplicando, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha entre la variable aceleración. Entonces tenemos lo siguiente: fuerza entre aceleración es igual a masa por aceleración entre aceleración. Aquí tachamos aceleración con aceleración y nos queda que la fuerza dividido entre aceleración es igual a la masa. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: fuerza entre aceleración es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a la fuerza entre aceleración. Quiere decir que de la fórmula que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración, si despejo la variable aceleración, tengo que aceleración es igual a la fuerza entre la masa, y si despejo la variable masa, tengo que masa es igual a fuerza entre aceleración. Estas son las variables despejadas de la fórmula de la segunda ley de Newton, tanto la aceleración como la masa. Ok, entonces ahora vamos a realizar nuestro primer ejercicio, y dice lo siguiente: determina la fuerza necesaria para provocar una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto de 15 kilogramos. Agrupando los datos, yo sé que tengo una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado y tengo una masa de 15 kilogramos. Entonces, agrupándolo, tenemos una masa de 15 kilogramos y una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Sabemos que en función a la masa y a la aceleración me pide determinar la fuerza. Entonces yo sé que por segunda ley de Newton la fuerza es igual a masa por aceleración. Conozco la masa, que son 15 kilogramos, conozco la aceleración, que es 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que, al momento de sustituir, fuerza es igual a 18 kilogramos multiplicado por 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. 18 multiplicado por 1.8 nos da 32.4. Y como unidad voy a tener kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Esta agrupación o multiplicación de unidades, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, dan paso a la unidad Newton. Recordando que Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza es igual a 32.4 Newton. Este es el valor de la fuerza. Quiere decir que la fuerza necesaria para provocar una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto de 15 kilogramos es 32.4 Newton. Este es el valor de la fuerza. Observemos el segundo ejercicio o el segundo ejemplo. Determine la fuerza necesaria para que un objeto de 60 kilogramos se acelere 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Estos son ejemplos o ejercicios bastante simples. En este caso me pide de nuevo la fuerza cuando me dan la masa y me dan la aceleración. Entonces, si agrupo los datos, agrupando los datos, tenemos que la masa es 60 kilogramos y la aceleración que se requiere es 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en función a la masa y a la aceleración, vamos a determinar la fuerza. Yo sé que por fórmula, como dije, fuerza es igual a masa por aceleración. Conozco la fuerza, que son 60 kilogramos, y conocemos la aceleración, que es 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo la fórmula, tenemos que fuerza es igual a 60 kilogramos multiplicado por 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. 60 multiplicado por 1.3 nos da un valor de 78. Y como dije, la agrupación de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado da cabida a la unidad Newton, ya que Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza es igual a 78 kilogramos. Este es el valor de la fuerza, 78 kilogramos. Ya resolvimos el segundo ejercicio. Entonces, nuestro tercer ejercicio dice lo siguiente: determine la fuerza necesaria para provocar una aceleración de 0.8 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto de 45 kilogramos. Me pide la fuerza, conozco la aceleración, que es 0.8 metros sobre segundos al cuadrado, y el objeto tiene 45 kilogramos. Es decir, vamos a determinar la fuerza que se necesita para que un objeto de 45 kilogramos se acelere 0.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, agrupando los datos, tenemos que la aceleración que se necesita es 0.8 metros sobre segundos al cuadrado.
El objeto tiene una masa de 45 kilogramos, entonces en función a la aceleración y a la masa vamos a determinar la fuerza. Yo sé que por fórmula, fuerza no es más que el producto de la masa por la aceleración. Conozco la masa, 45 kilogramos, conozco la aceleración, 0.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo que hago es que sustituyo en la fórmula y resuelvo. Sustituyendo tenemos que fuerza es igual a 45 kilogramos multiplicado por 0.8 metros sobre segundos al cuadrado. 45 multiplicado por 0.8 nos da 36. Y como unidad voy a tener kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 36 Newton y está expresada en Newton. 36 Newton. Entonces, yo tengo que la fuerza necesaria para provocar una aceleración de 0.8 metros sobre segundos al cuadrado a un objeto de 45 kilogramos es 36 Newton. Observemos el cuarto ejercicio. Dice, un objeto de 5 kilogramos es arrastrado por una fuerza desconocida, provocándole que éste se acelere 1.2 metros sobre segundos. Determine el valor de la fuerza. Entonces aquí yo tengo que el objeto tiene una masa de 5 kilogramos y que voy a determinar una fuerza desconocida cuando tengo la masa y tengo la aceleración. Entonces hago lo mismo, vamos a agrupar los datos. Tenemos que la masa del objeto es 5 kilogramos. Tenemos que necesitamos que este objeto se acelere 1.2 metros sobre segundos al cuadrado, por lo tanto, esta es la aceleración, 1.2 metros sobre segundos al cuadrado, y en función a la masa y a la aceleración vamos a determinar la fuerza. Sabemos por fórmula que fuerza no es más que masa por aceleración. Conocemos la masa, que son 5 kilogramos, y conocemos la aceleración, que son 1.2 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, lo que hacemos es que fuerza es igual a masa por aceleración. Al momento de sustituirla, tengo que fuerza es igual a 5 kilogramos multiplicado por 1.2 metros sobre segundos al cuadrado. 5 kilogramos multiplicado por 1.2 nos da 6 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Recuerda que kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son las unidades de Newton. Recordando que la fuerza se expresa en Newton también, entonces tenemos que la fuerza es igual a 6 Newton. Entonces, si un objeto de 5 kilogramos es arrastrado por una fuerza desconocida, provocando que éste se acelere 1.2 metros sobre segundos al cuadrado, el valor de esa fuerza desconocida es 6 Newton. Entonces, ahora observemos el quinto ejemplo. Tenemos que un objeto de 5 kilogramos es arrastrado por una fuerza de 80 Newton. Determine su aceleración. En este caso, me dan la masa del objeto, que son 50 kilogramos, y me dan el valor de la fuerza, que son 80 newton, para que determine la aceleración. Entonces lo que hago es que agrupo los datos. Tenemos que la masa del objeto es 50 kilogramos. Tenemos que a este objeto se le aplica una fuerza de 80 newton, y en función a la masa y a la fuerza vamos a determinar la aceleración. Yo sé que por fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Conozco la fuerza y conozco la masa, pero desconozco la aceleración. Lo que vamos a hacer aquí es el despeje de esta variable, de la variable aceleración. Entonces, para despejar la variable aceleración, trabajo con la variable masa, que como estaba multiplicando por dicha variable, lo que hago es que para eliminarla de aquí vamos a dividir tanto lo que está a la derecha, tanto lo que está a la izquierda, perdón, como lo que está a la derecha signo de igual entre dicha variable. Por lo tanto, ahora la fórmula nos queda de la siguiente manera. Fuerza entre masa es igual a masa multiplicado por aceleración entre masa. Aquí tacho masa con masa y nos queda que fuerza entre masa es igual a aceleración, quedando la fórmula de la siguiente manera. Fuerza entre masa es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Con esta fórmula podemos determinar la aceleración, ya que conocemos la fuerza, que son 80 newton, y conocemos la masa, que son 50 kilogramos. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que aceleración es igual a 80 newton dividido entre 50 kilogramos. Pero ¿qué ocurre? La aceleración se expresa una unidad de longitud entre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. En este caso, aquí yo tengo una unidad de fuerza entre una unidad de masa.
Entonces yo debo de descomponer la unidad de fuerza que es Newton. Si yo la descompongo, tengo que será igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y si tú te fijas, aquí metros sobre segundos al cuadrado es una unidad de longitud, sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Metro es longitud, segundos es tiempo. Entonces, aquí voy a tener que aceleración es igual a 80 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado sobre 50 kilogramos. Aquí tachamos kilogramos con kilogramos y nos quedan metros sobre segundos al cuadrado. Una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Entonces tenemos que aceleración es igual a 80 metros sobre segundos al cuadrado entre 50. 80 entre 50 es igual a 1.6. Por lo tanto, la aceleración es igual a 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que si un objeto de 50 kilogramos es arrastrado por una fuerza de 80 newton, su aceleración es igual a 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora observemos el sexto ejemplo. Dice, determine la masa de un objeto, el cual es arrastrado por una fuerza de 52 newton, provocándole una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. En esta ocasión vamos a determinar la masa cuando nos dan la fuerza, que son 52 newton, y nos dan la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agrupar. Aquí yo tengo una fuerza de 52 newton y tenemos una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y la incógnita desconocida es la masa. Entonces, en función a la fuerza y la aceleración, vamos a determinar la masa. Yo sé que por fórmula, fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Conozco la fuerza, que son 52 newton. Conozco la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Si quiero encontrar la variable masa, vamos a despejar dicha variable de aquí, ya que conocemos las demás variables. Por lo tanto, para determinar o encontrar la masa, vamos a hacer el despeje de variables. Tomo la fórmula que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Como quiero encontrar la masa, trabajo con la variable aceleración, que como está multiplicando aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha de signo de igual entre la variable aceleración. Por lo tanto, tengo lo siguiente: fuerza entre aceleración es igual a la masa por la aceleración entre aceleración. Aquí tacho la variable aceleración con aceleración y nos queda que fuerza entre aceleración es igual a la masa. Entonces, ahora la fórmula es la siguiente: fuerza entre aceleración es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces, con esta fórmula vamos a encontrar la variable masa o encontrar el valor de la masa del objeto. Y lo que hago es que sustituyo en la fórmula y tengo que masa es igual a 52 newton dividido entre 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? La masa la vamos a expresar en kilogramos. Y si yo resuelvo aquí, la unidad que tendré será newton dividido entre metros sobre segundos al cuadrado, y esto no es una unidad de masa. Entonces, para encontrar la unidad de masa vamos a descomponer la unidad de newton, que es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y aquí sí aparece ya la unidad de masa, que es el kilogramo. Entonces, ahora voy a tener que masa es igual a 52 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado lo tachamos y la unidad que nos queda es kilogramos. Por lo tanto, la masa estará expresada en kilogramos. Entonces tenemos que masa es igual a 52 kilogramos dividido entre 1.5. 52 dividido entre 1.5 es igual a 34.67 kilogramos. Quiere decir que la masa es igual a 34.67 kilogramos. Entonces tenemos que la masa de un objeto, el cual es arrastrado por una fuerza de 52 newton, provocándole una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado, es igual a 34.67 kilogramos. Este es el valor de la masa, 34.67 kilogramos. Entonces, un séptimo ejemplo es el siguiente.
Encuentre la aceleración que ocurre cuando un objeto de 5 kilogramos se le aplica una fuerza de 50 newton. Repito, encuentre la aceleración que ocurre cuando un objeto de 5 kilogramos se le aplica una fuerza de 50 newton. Entonces, aquí me está pidiendo la aceleración, pero tengo la masa que son 5 kilogramos y tengo la fuerza. Vamos a agrupar los datos. Como datos tenemos una fuerza de 50 newton y tenemos una masa de 5 kilogramos. Entonces, en función a la fuerza y a la masa vamos a determinar la aceleración. Yo sé que por fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Si tú te fijas, tenemos el valor de la masa que son 5 kilogramos, tenemos el valor de la fuerza que son 50 newton. Pero desconozco la aceleración, por lo tanto, vamos a despejar la variable aceleración de esta fórmula para encontrar el valor de la misma, ya que conocemos tanto la variable masa como la variable fuerza. Entonces, para encontrar la aceleración, tomo la fórmula que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si quiero encontrar la aceleración, trabajo con la variable masa, que como está multiplicando aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha del signo de igual entre masa. Entonces tengo lo siguiente: fuerza entre masa es igual a masa por aceleración entre masa. Aquí tacho masa con masa y nos queda que la fuerza entre masa es igual a la aceleración. Entonces ahora la fórmula es la siguiente: fuerza entre masa es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. Conozco la variable fuerza, que son 50 newton, conozco la variable aceleración. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que aceleración es igual a 50 newton dividido entre 5 kilogramos. Como verás, la aceleración se expresa una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Estas pueden ser, por ejemplo, metros sobre segundos al cuadrado, pie sobre segundos al cuadrado, pie sobre minutos al cuadrado, metro sobre minuto al cuadrado, es decir, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Y aquí yo tengo una unidad de fuerza sobre una unidad de masa. Entonces, ¿cómo yo obtengo una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo? Aquí, esto es simple. Voy a descomponer la unidad del newton, que es kilogramo, por metro sobre segundos al cuadrado. Véanlo aquí, aquí ya yo tengo una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 50 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado entre 5 kilogramos. Aquí yo puedo tachar kilogramo con kilogramo y la unidad que nos queda es metros sobre segundos al cuadrado, que es una unidad de aceleración, la cual se expresa una unidad de longitud, que es el metro, sobre una unidad de tiempo, que es el segundo, elevado al cuadrado. Entonces tenemos que aceleración es igual a 50 metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 5. 50 entre 5 es igual a 10. Por lo tanto, la aceleración es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que la aceleración que ocurre cuando un objeto de 5 kilogramos se le aplica una fuerza de 50 newton es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Ahora observemos el ejemplo número 8. Dice, determine la masa que posee una roca si a la misma se le aplica una fuerza de 3.500 newton, provocándole una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Repito, determine la masa que posee una roca si a la misma se le aplica una fuerza de 3.500 newton, provocándole una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, conozco la fuerza, que son 3.500 newton, conozco la aceleración, que es 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, y el ejercicio me pide la masa. Entonces, aquí yo agrupo los datos y tengo lo siguiente. Tengo que la aceleración es 2.5 metros sobre segundos al cuadrado y conozco la fuerza, que son 3.500 newton. Entonces, en función a la aceleración y a la fuerza, vamos a determinar la masa. Sabemos por fórmula de la segunda ley de Newton, la cual me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Conozco la fuerza, que son 3.500 newton. Conozco la aceleración, que es 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, de esta fórmula, yo desconozco la variable masa,
Por lo tanto, para encontrar la variable masa, voy a despejar de esta fórmula dicha variable. Y si quiero despejar de esta fórmula la variable masa, lo que hago es que trabajo con la variable aceleración, que como está multiplicando aquí, si la quiero despejar, lo que hago es que divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha haciendo igual entre aceleración. Por lo tanto, tenemos que fuerza entre aceleración es igual al producto de la masa por la aceleración entre aceleración. Aquí podemos tachar aceleración con aceleración y nos queda que la fuerza entre la aceleración es igual a la masa. Quiere decir que ahora la fórmula es la siguiente. Fuerza entre aceleración es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a la fuerza dividido entre la aceleración. Con esta fórmula puedo determinar la masa, ya que conozco la fuerza, que son 3.500 newton, y conocemos la aceleración, que son 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula tenemos que masa es igual a 3.500 newton dividido entre 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Si yo hago la división, voy a tener newton sobre metros sobre segundos al cuadrado, y la masa se expresa en una unidad de masa. En este caso será el kilogramo. Es decir, vamos a expresar la masa en kilogramos. Y aquí yo tengo una unidad de fuerza dividido entre una unidad de aceleración. Newton es una unidad de fuerza, metros sobre segundos al cuadrado son las unidades de aceleración. Entonces, para llegar a kilogramo, lo que hago es que descompongo la unidad del Newton, perdón, en sus unidades, que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que masa es igual a 3.500 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado dividido entre 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Esto, con esto, lo tachamos, es decir, metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado lo tachamos y la unidad que nos queda es kilogramo. Por lo tanto, la masa estará expresada en kilogramos. Entonces tenemos masa es igual a 3.500 kilogramos dividido entre 2.5. 3.500 entre 2.5 es igual a 1.400. Por lo tanto, la masa es igual a 1.400 kilogramos. Este es el valor de la masa, 1.400 kilogramos. Es decir que la masa que posee una roca, si a la misma se le aplica una fuerza de 3.000 newton, provocándole una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, es 1.400 kilogramos. Esta es la masa de la roca, 1.400 kilogramos. Entonces ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 9. Y dice lo siguiente. Determine la aceleración de un objeto que se le aplica una fuerza de 250 newton si el mismo posee una masa de 45 kilogramos. Es decir, vamos a determinar la aceleración cuando nos dan la fuerza y nos dan la masa. Agrupando los datos, tenemos que la fuerza es de 250 newton, la masa de 45 kilogramos. En función a la fuerza y a la masa vamos a determinar la aceleración. Sabemos por fórmula que la segunda ley de Newton me expresa que fuerza es igual a masa por aceleración. Como ando buscando la aceleración, conozco la masa y conozco la fuerza. Por lo tanto, vamos a despejar la variable aceleración de esta fórmula. Y obtengo que si yo muevo la masa a la izquierda del signo de igual, como está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, voy a tener que aceleración es igual a la fuerza entre la masa, que es lo que yo tengo aquí. Aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Esta es la variable aceleración despejada de una manera rápida y sencilla. Entonces, con esta fórmula, conociendo la fuerza y conociendo la masa, tengo que aceleración es igual a 250 newton, que es la fuerza, dividido entre 45 kilogramos, que es la masa. Aquí, si yo resuelvo 250 newton entre 45 kilogramos, voy a tener newton dividido entre kilogramos. Recordando que la aceleración se expresa una unidad de longitud entre una unidad de tiempo al cuadrado. El newton es una unidad de fuerza, el kilogramo una unidad de masa. Por lo tanto, no cumple esto. Y para que esto cumpla, yo debo de expresar la aceleración, en este caso, en metro sobre segundos al cuadrado. Metro, que es una unidad de longitud, sobre segundos al cuadrado, que es una unidad de tiempo por segundo. Entonces, para llegar a metros sobre segundos, vamos a descomponer la unidad de newton, que es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que, al momento de yo descomponer, si tengo
metros sobre segundos al cuadrado, que es lo que andaba buscando. Por lo tanto, aceleración es igual a 250 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado dividido entre 45 kilogramos. Kilogramos con kilogramos lo tachamos y la unidad que nos queda es metros sobre segundos al cuadrado, que sí es una unidad de aceleración, ya que es una unidad de longitud dividido entre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Entonces tenemos que aceleración es igual a 250 metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 45. 250 entre 45 es igual a 5.56. Por lo tanto, la aceleración es igual a 5.56 metros sobre segundos. Entonces tenemos, metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración es igual a 5.56 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración de un objeto que se le aplica una fuerza de 250 newton, si el mismo posee una masa de 45 kilogramos, es igual a 5.56 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahora vamos al ejercicio número 10 del taller sobre la segunda ley de Newton, el cual me dice lo siguiente. Determine la masa que posee un objeto cuando se le aplica una fuerza de 50 newton, provocándole una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, vamos a determinar la masa cuando nos dan la fuerza y nos dan la aceleración. Tengo una fuerza de 500 newton y una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si agrupo los datos, tengo que la aceleración es 1.8 metros sobre segundos al cuadrado, la fuerza 500 newton. Entonces, en función a la aceleración y a la fuerza, vamos a determinar la masa. Entonces, yo sé que por fórmula, segunda ley de Newton, me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Conozco la fuerza, 500 newton, conozco la aceleración, 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Desconozco la variable masa. Ahora, para despejar esta variable, lo voy a hacer de una manera rápida. Lo que hago es que muevo aceleración a la izquierda del signo de igual. Y como está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, imagínate que esto es una masa, es igual a la fuerza entre la aceleración, que es lo que yo tengo aquí. Masa es igual a fuerza entre aceleración, que es la fórmula que vamos a utilizar para para encontrar el valor de la masa. Y lo que hago es que sustituyo tanto el valor de la fuerza como el valor de la aceleración. Sustituyendo, tenemos que masa es igual a 500 newton dividido entre 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a descomponer las unidades de newton para expresar la masa en kilogramos. Recordando que newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que masa es igual a 500 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado dividido entre 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto que yo tengo aquí, metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado, lo tachamos o lo eliminamos y la unidad que nos queda es kilogramo. Por lo tanto, la masa la vamos a expresar en kilogramos. Entonces tenemos que masa es igual a 500 kilogramos dividido entre 1.8. 500 dividido entre 1.8 es igual a 277.78 kilogramos. Quiere decir que la masa que posee un objeto cuando se le aplica una fuerza de 500 newton provocándole una aceleración de 1.8 metros sobre segundos al cuadrado es igual a 277.78 kilogramos. Este es el valor de la masa, 277.78 kilogramos. Si tú te fijas, los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, hasta el número 10, han sido un poco fácil, por así decirlo, pero ya de 10 al 20 hay unos cuantos que son fáciles, pero hay otros que son un poco más complejos, no difícil, sino más complejo y que hay que trabajarlo más. Así que quédate para que siga aprendiendo. Continuamos. El ejercicio número 11 nos dice lo siguiente. Determine la masa de un objeto cuando se le aplican dos fuerzas, como se muestra en la figura, las cuales le producen una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos la siguiente figura, donde tenemos un objeto que vamos a determinar la masa de dicho objeto, una fuerza sub 1 o F sub 1 que es de 25 newton, el sentido es hacia la derecha, y una fuerza F sub 2 de 10 newton, el sentido es
hacia la izquierda. Cuando tenemos un bloque así como este o un bosquejo así como este, donde tenemos un cuerpo con una masa que se le aplican dos fuerzas, en este caso están en sentido contrario, tanto como si tuvieran sentido contrario o si fueran paralelas o tuvieran diferentes ejes, lo que se hace es que se busca la resultante. Para la resultante voy a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es agrupar los datos para que no se me confundan. Vamos a agrupar los datos. Yo sé que tengo una fuerza de 25 newton, una fuerza de 10 newton, una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado y vamos a determinar la masa. Entonces, agrupando los datos, tenemos que la aceleración es 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. F sub 1, es decir, la fuerza 1 es igual a 25 newton, F sub 2, 10 newton. Y en función a la aceleración y a las fuerzas vamos a determinar la masa. Como decía, lo primero que voy a hacer es a determinar la resultante. Y para yo determinar la resultante, donde tengo un bosquejo que tiene en el eje X dos fuerzas, una a la derecha y la otra a la izquierda, hago lo siguiente. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Es decir, la fuerza resultante será igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y para las fuerzas en el eje X, tengo que el sentido escogido es este, hacia la derecha positivo. Por lo tanto, las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas. En este caso tengo lo siguiente. Fuerza resultante es igual a F sub 1 más F sub 2. F sub 1 que es positivo y F sub 2 que es negativo. Esto es sumando algebraicamente. Entonces tengo lo siguiente al momento de sustituir. Fuerza resultante es igual a 25 newton menos 10 newton. 25 que es esta fuerza, 10 newton que es esta fuerza. Dando como resultado, fuerza resultante es igual a 15 newton. Una vez determinada la fuerza resultante, voy a aplicar la fórmula de la segunda ley de Newton que me dice que fuerza resultante en este caso será igual al producto de la masa por la aceleración. Conozco la aceleración que es 1.5 metros sobre segundos al cuadrado y conozco la fuerza resultante que es 15 newton. Para encontrar la masa vamos a despejar de esta fórmula la misma. Para despejar la masa trabajo con la aceleración, que como está multiplicando aquí, lo que hago es que para eliminarla divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha siendo igual entre la aceleración. Por lo tanto tengo lo siguiente. Fuerza resultante entre aceleración es igual a la masa por aceleración entre aceleración. Aquí tacho aceleración con aceleración y nos queda que fuerza resultante entre aceleración es igual a masa, que es lo que tenemos aquí. Fuerza resultante entre aceleración es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a la fuerza resultante entre la aceleración. Con esta fórmula puedo determinar la masa, ya que conozco la fuerza resultante que son 15 newton y conozco la aceleración que es 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a apartar la fórmula. Tenemos que masa es igual a la fuerza resultante entre aceleración. Conocemos la fuerza resultante, conocemos la aceleración. Sustituyendo tenemos que masa es igual a 15 newton dividido entre 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Como la masa la vamos a expresar en kilogramos, y aquí yo tengo newton entre metros sobre segundos al cuadrado, vamos a descomponer las unidades del newton. Recuerda que newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, descomponiendo tenemos que masa es igual a 15 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades del newton, dividido entre 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Estas unidades de aquí, metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado, lo tachamos o la eliminamos y nos queda 15 kilogramos entre 1.5. Entonces 15 entre 1.5 es igual a 10. Por lo tanto la masa es igual a 10 kilogramos. Quiere decir que la masa de este objeto de aquí es 10 kilogramos. Entonces tenemos que la masa de un objeto que se le aplican dos fuerzas, como se muestra en la figura, en esta, la cual producen una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Dicha masa es de 10 kilogramos. Entonces ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 12, el cual nos dice lo siguiente. Una fuerza de 20 newton le produce una aceleración de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado a un cuerpo. Determine la masa del mismo, es decir, vamos a determinar la masa del cuerpo cuando nos dan la fuerza, que son 20 newton, y nos dan la aceleración.
Agrupando los datos, tenemos que la fuerza que le produce la aceleración al objeto es de 20 newton. Tenemos que la aceleración que se produce es de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en función a la fuerza y a la aceleración, vamos a determinar la masa. Yo sé que por fórmula, fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Conozco la aceleración, que es 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Conozco la fuerza, que son 20 newton. Por lo tanto, de esta fórmula vamos a despejar la variable masa. Para despejar la variable masa, trabajo con la aceleración, que como está multiplicando aquí, si la quiero eliminar, divido tanto lo que está a la izquierda como a la derecha siendo igual entre la variable aceleración. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Fuerza entre aceleración es igual al producto de la masa por la aceleración entre aceleración. Elimino aceleración con aceleración y nos queda que fuerza entre aceleración es igual a masa, que es lo que tenemos aquí. Fuerza entre aceleración es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a la fuerza entre aceleración. Conocemos la fuerza, que son 20 newton, conocemos la aceleración, que es 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. La masa la vamos a expresar en kilogramos. Por lo tanto, como tenemos que la fuerza está en newton y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, vamos a descomponer las unidades del newton. Pero primero vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que masa es igual a 20 newton, que es la fuerza, entre 3.5 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración. Descomponiendo las unidades del newton, tenemos que masa es igual a 20 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, entre 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Esto de aquí con esto de aquí lo tacho y me queda masa es igual a 20 kilogramos entre 3.5. Entonces tenemos masa es igual a 20 kilogramos entre 3.5. 20 entre 3.5 es igual a 5.71 kilogramos. Quiere decir que la masa de un objeto o de un cuerpo, en este caso desconocida, cuando le aplicamos una fuerza de 20 newton produciéndole una aceleración de 3.5, dicho cuerpo tiene una masa de 5.71 kilogramos. Entonces ahora observemos el ejercicio número 13, el cual dice lo siguiente. Un objeto en reposo es movido cuando se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 4 metros, alcanzando una velocidad final de 3.5 metros sobre segundos. Si el objeto tiene una masa de 1.5 kilogramos, determine la aceleración y la fuerza aplicada. Es decir, vamos a determinar la aceleración y la fuerza aplicada a un objeto cuando dicha fuerza hace que este objeto se desplace, alcanzando una velocidad final y teniendo en cuenta la masa del objeto, además de que el objeto está en reposo. Entonces, como datos tenemos lo siguiente. La velocidad inicial, como el objeto está en reposo, es 0 metros sobre segundos. Cuando se le aplica la fuerza desconocida, este objeto se desplaza 4 metros. Además, el objeto alcanza una velocidad final de 3.5 metros sobre segundos y posee una masa de 1.5 kilogramos. Entonces, en función a la velocidad inicial, el desplazamiento, la velocidad final y la masa, vamos a determinar la aceleración y vamos a determinar la fuerza aplicada. Por fórmula, para la segunda ley de Newton, yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Conozco la masa, pero desconozco la aceleración, por lo tanto no puedo determinar la fuerza. Antes debo de encontrar la aceleración. Como el objeto está en reposo y es movido, existe un movimiento. Como tiene velocidad inicial, velocidad final y tiene desplazamiento, este movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. Además, aceleración, claro. Entonces, existe una fórmula de aceleración para este movimiento que me relaciona la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el desplazamiento. La fórmula es la siguiente. Aceleración es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Tenemos la velocidad final, que es 3.5 metros sobre segundos. Tenemos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos, y tenemos el desplazamiento, que es 4 metros. Pues para determinar la aceleración, lo que hago es que sustituyo en la fórmula y resuelvo. Y una vez determinada la aceleración, resolvemos el tema de la fuerza aplicada. Entonces, para la aceleración, sustituyo. Aceleración es igual a 3.5 metros sobre segundos al cuadrado, menos 0 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial, entre 2 multiplicado por 4 metros, que es el desplazamiento. Lo primero que hago es que 0 metros
sobre segundos al cuadrado es 0 y 3.5 metros sobre segundos, como está dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, me está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis estará elevado al cuadrado. 3.5 al cuadrado es 12.5. Perdón, 12.25. Metro al cuadrado es metro cuadrado. Y segundos al cuadrado es segundos al cuadrado. 2 por 4 es 8, por lo tanto esto de aquí es 8 metros. Entonces tenemos que aceleración es igual a 12.25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre 8 metros. Recuerda que metro cuadrado es metro por metro. Por lo tanto, si yo tacho metro con metro, tengo metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Recuerda que aceleración es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Entonces tenemos 12.25 metros sobre segundos al cuadrado entre 8, dando como resultado 1.53 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración. Una vez determinada la aceleración, vamos a determinar la fuerza. Y lo que hago es que sustituyo en la fórmula la variable masa, que es 1.25 kilogramos, perdón, que es 1.5 kilogramos, y la variable aceleración, que es 1.53 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que fuerza es igual a 1.5 kilogramos multiplicado por 1.53 metros sobre segundos al cuadrado. 1.5 por 1.53 nos da 2.29. Y como unidad voy a tener kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 2.29 Newton. Este es el valor de la fuerza, 2.29 Newton. Es decir que un objeto en reposo es movido cuando se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 4 metros, alcanzando una velocidad final de 3.5 metros sobre segundos. Si el objeto tiene una masa de 1.5 kilogramos, la aceleración es de 1.53 metros sobre segundos al cuadrado y la fuerza es de 2.29 Newton. Listo. Ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 14. Dice, calcula la fuerza necesaria calcula la fuerza necesaria que se le debe aplicar a un objeto cuyo peso es de 25 Newton para provocarle una aceleración de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a determinar la fuerza cuando nos dan el peso de un objeto y nos dan su aceleración. O nos dan el peso de un objeto para determinar o para producirle una aceleración ya dada. Entonces, como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que el peso del objeto es 25 Newton. Como estamos trabajando con peso, vamos a trabajar con la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es una constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y otros datos que nos dan es la aceleración, que es 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en función al peso, a la aceleración de la gravedad y a la aceleración, vamos a determinar la fuerza que se le debe aplicar a dicho objeto. Este es un ejercicio que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Recuerda que fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Fuerza, según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. ¿Qué ocurre? Yo no tengo la masa, pero yo sé que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Yo conozco el peso, que son 25 Newton. Conozco la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, si de esta fórmula yo despejo la variable masa, obtengo la masa, y cuando obtenga la masa, puedo determinar la fuerza. Entonces, lo primero que hago es trabajar con la fórmula de peso, que me dice que peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Conocemos el peso, que son 25 Newton, conocemos la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, voy a despejar la variable masa para encontrar el valor de la misma. Para despejar la variable masa, trabajo con la variable aceleración de la gravedad, que como está multiplicando aquí, vamos a dividir tanto en la izquierda como a la derecha del signo de igual entre dicha variable. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Peso entre aceleración de la gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entre aceleración de la gravedad. Aquí tacho aceleración de la gravedad con aceleración de la gravedad. Y tengo que peso entre aceleración de la gravedad es igual a masa,
que es la fórmula que tengo aquí. Peso entre aceleración de la gravedad es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual al peso entre la aceleración de la gravedad. Entonces con esta fórmula puedo determinar la masa, ya que conozco el peso y conozco la aceleración de la gravedad. Sustituyendo tenemos que masa es igual a 25 newton dividido entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Descomponiendo las unidades del newton tenemos que masa es igual a 25 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado lo eliminamos y nos queda como unidad kilogramos. Por lo tanto, la masa es igual a 25 kilogramos entre 9.81. 25 entre 9.81 nos da 2.54. Por lo tanto, la masa es igual a 2.54 kilogramos. Quiere decir que el objeto, cuyo peso es 25 newton, tiene una masa de 2.54 kilogramos. Una vez obtenida la masa, la vamos a colocar aquí. Y tenemos que la masa es 2.54. Ahora sí vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad. Conociendo la masa, que es 2.54 kilogramos, y conociendo la aceleración, que es 0.2 metros sobre segundos al cuadrado, vamos a aplicar o a sustituir en la fórmula de la segunda ley de Newton cada variable por cada número. Entonces tenemos lo siguiente: fuerza es igual a 2.54 kilogramos, que es la masa, multiplicado por 0.2 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. 2.54 por 0.2 es igual a 0.508, y como unidad, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades del Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 0.508 newton. Este es el valor de la fuerza. Quiere decir que la fuerza necesaria que se le debe aplicar a un objeto cuyo peso es 25 newton para provocarle una aceleración de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado es igual a 0.508 newton. Este es el valor de la fuerza, 0.508 newton. Y bien, el ejemplo número 15 es el siguiente. Encuentra la aceleración que ocurre cuando un objeto de 18 kilogramos se le aplica una fuerza de 32.4 newton. Es decir, vamos a determinar la aceleración cuando nos dan la masa y nos dan la fuerza. Entonces, agrupando los datos, tenemos que la fuerza que se le aplica al objeto es 32.4 newton y este objeto tiene una masa de 18 kilogramos. Entonces, en función a la fuerza y a la masa, vamos a determinar la aceleración. Yo sé que por segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Conocemos la fuerza, que son 32.4 newton. Conocemos la masa, que son 18 kilogramos. Desconocemos la aceleración. Por lo tanto, de esta fórmula vamos a despejar la variable aceleración. Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con la masa, que como está multiplicando, si yo la quiero eliminar de aquí, vamos a dividir tanto lo que está a la izquierda como a la derecha siendo de igual entre masa, que es lo que yo tengo aquí. Fuerza entre masa es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entre masa. Aquí tacho masa con masa y tengo que fuerza entre masa es igual a aceleración. Entonces tenemos que fuerza entre masa es igual a aceleración, que es lo mismo decir aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Con esta fórmula puedo determinar la aceleración, ya que conozco la fuerza, que son 32.4 newton, y conocemos la masa, que son 18 kilogramos. Sustituyendo, tenemos que aceleración es igual a 32.4 newton dividido entre 18 kilogramos. Recordando que la aceleración se expresa una unidad de longitud entre una unidad de tiempo al cuadrado. En este caso será igual a metro sobre segundos al cuadrado. Es decir, una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Y para llegar a metros sobre segundos al cuadrado, vamos a descomponer las unidades del Newton, que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 32.4 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 18 kilogramos. Metros sobre segundos al cuadrado es la unidad que nos debe de quedar. Por lo tanto, vamos a tachar kilogramo con kilogramo
y nos queda como unidad metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 32.4 metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 18. 32.4 dividido entre 18 es igual a 1.8. Por lo tanto, la aceleración es igual a 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que la aceleración que ocurre cuando un objeto de 18 kilogramos se le aplica una fuerza de 32.4 newton es igual a 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Entonces ahora vamos a resolver el ejercicio número 16, el cual nos dice lo siguiente. Un objeto en reposo se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 8 metros, alcanzando una velocidad final de 7.4 metros sobre segundos. Si el objeto tiene una masa de 0.8 kilogramos, determine su aceleración en la fuerza aplicada. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El objeto está en reposo, se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 8 metros. Como hay desplazamiento, hay movimiento. Tiene una velocidad final de 7.4 metros sobre segundos. Aquí está en reposo y aquí tiene una velocidad final y aquí se desplaza el objeto. Por lo tanto, estamos trabajando en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que pide aceleración. Además tenemos una masa de 0.8 kilogramos. Entonces me pide la aceleración y la fuerza. Agrupando los datos tenemos lo siguiente. Tenemos que como el objeto está en reposo, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Tenemos que el objeto se desplaza 8 metros, alcanzando una velocidad final de 7.4 metros sobre segundos. Y el objeto tiene una masa de 0.8 kilogramos. Entonces, en función a la velocidad inicial, al desplazamiento, a la velocidad final y a la masa, vamos a determinar la aceleración y vamos a determinar la fuerza aplicada. Yo sé que por fórmula, la segunda ley de Newton me dice que es igual a masa por aceleración. Como no tengo la aceleración, no puedo aplicar la segunda ley de Newton, por lo tanto no puedo determinar la fuerza. Quiere decir que para determinar la fuerza debo de conocer la aceleración. Entonces tenemos que las fórmulas son las siguientes. La segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tengo la aceleración seleccionada, ya que es la variable que yo necesito para determinar la fuerza, ya que conozco la masa, que son 0.8 kilogramos. Entonces para la aceleración voy a utilizar una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado que me relacione la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el desplazamiento. La fórmula es la siguiente. Aceleración es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Conocemos la velocidad final, 7.4 metros sobre segundos. Conocemos la velocidad inicial, 0 metros sobre segundos. Conocemos el desplazamiento, que son 8 metros. Sustituyendo en la fórmula tenemos que aceleración es igual a 7.4 metros sobre segundos elevado al cuadrado, que es la velocidad final, menos 0 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial elevado al cuadrado, esto es 0 aquí, entre 2 multiplicado por 8 metros. Si resuelvo aquí, 7.4 metros sobre segundos, como está dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, me está indicando que tanto el número como las unidades estarán elevadas al cuadrado. 7.4 elevado al cuadrado es igual a 54.76. Metro al cuadrado es metro al cuadrado. Segundos al cuadrado es segundos al cuadrado. 2 por 8 es 16. Por lo tanto, aceleración es igual a 54.76 metro cuadrado sobre segundo cuadrado entre 16 metros. Si aquí descompongo metro al cuadrado, voy a tener metro por metro. Y puedo tachar metro con metro y nos queda metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Entonces tenemos 54.76 metros sobre segundos al cuadrado entre 16. 54.76 entre 16 nos da 3.42. Por lo tanto, la aceleración es igual a 3.42 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez obtenida la aceleración, vamos a sustituir en la fórmula de la segunda ley de Newton tanto la masa como la aceleración para encontrar la fuerza aplicada. Sustituyendo tenemos que fuerza es igual a masa entre aceleración. Al momento de sustituir tenemos
que fuese igual a 0.8 kilogramos multiplicado por 3.42 metros sobre segundos al cuadrado. 0.8 por 3.42 nos da 2.73 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, y estas unidades de aquí son las unidades del Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 2.73 Newton. Quiere decir que un objeto en reposo se le aplica una fuerza desconocida que hace que éste se desplace 8 metros, alcanzando una velocidad final de 7.4 metros sobre segundos. Si el objeto tiene una masa de 0.8 kilogramos, la aceleración producida es de 3.42 metros sobre segundos al cuadrado y la fuerza aplicada es de 2.73 Newton. Ahora observemos el ejemplo número 17, el cual nos dice lo siguiente. Un objeto es acelerado 1.8 metros sobre segundos al cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 80 newton. Esta es la aceleración, 1.8 metros sobre segundos. Esta es la fuerza, 80 newton. Vamos a determinar su masa. Agrupando los datos, tenemos que la aceleración del objeto es 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. A este objeto se le aplica una fuerza de 80 newton. En función a la masa, en función a la aceleración y a la fuerza, vamos a determinar la masa. Yo sé que por fórmula, fuerza es igual a masa entre aceleración. Como conozco la fuerza y conozco la aceleración, si despejo la masa, lo voy a hacer de una manera rápida y sencilla. Voy a mover la aceleración a la izquierda del signo de igual, y como está dividiendo, y como está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, masa es igual a fuerza entre aceleración. Esta es la variable masa despejada. Con esta fórmula, conociendo la fuerza, que son 80 newton, y la aceleración, que es 1.8 metros sobre segundos al cuadrado, vamos a determinar la masa. Y lo que hago es que sustituyo. Sustituyendo, tengo que masa es igual a 80 newton dividido entre 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Recordando que la masa la vamos a expresar en una unidad de masa, en este caso el kilogramo. Y tengo que, para encontrar el kilogramo, vamos a descomponer las unidades del Newton, que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la masa es igual a 80 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entre 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Estas unidades de aquí con estas unidades de aquí la tachamos y nos queda 80 kilogramos entre 1.8. 80 entre 1.8 nos da 44.44. Por lo tanto, la masa es igual a 44.44 kilogramos. Este es el valor de la masa. Quiere decir que un objeto es acelerado 1.8 metros sobre segundos al cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 80 newton. Su masa es de 44.44 kilogramos. Ahora observemos el ejemplo número 18, el cual nos dice lo siguiente. Determine la masa de un libro que se le aplica una fuerza de 50 newton, acelerándolo 8.2 metros sobre segundos al cuadrado. Se hace el procedimiento anterior, agrupamos los datos. La aceleración es 8.2 metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza que se le aplica es de 50 newton. Entonces vamos a determinar la masa. Partiendo de la segunda ley de Newton, la fórmula que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si quiero despejar la variable masa de aquí, lo que hago es que, como tengo la aceleración y tengo la fuerza, voy a mover la aceleración a la izquierda del signo de igual, y como está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la masa es igual a fuerza entre aceleración. Con esta fórmula ya despejada, vamos a sustituir el valor de la fuerza y la aceleración para encontrar la masa. Sustituyendo, tenemos que masa es igual a 50 newton dividido entre 8.2 metros sobre segundos al cuadrado. Descomponiendo las unidades del Newton para expresar la masa en kilogramos, tenemos que masa es igual a 50 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entre 8.2 metros sobre segundos al cuadrado. Tacho aquí metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado, y nos queda que la masa es igual a 50 kilogramos entre 8.2. 50 entre 8.2 es igual a 6.09 kilogramos. Este es el valor de la masa, 6.09 kilogramos. Quiere decir que la masa de un libro que se le aplica una fuerza de 50 newton, acelerándolo 8.2 metros sobre segundos al cuadrado, es igual a 6.09 kilogramos. Este es el valor de la masa, 6.09 kilogramos. Ahora observemos el ejemplo número 19. Recuerda que son 20 y estamos terminando.
Dice, una fuerza de 15 newton se le aplica a un objeto de 5 kilogramos. Sin tomar en cuenta la fuerza de fricción, determina su aceleración. Aquí tenemos que el objeto tiene una masa de 5 kilogramos y se le aplica una fuerza de 15 newton. Si agrupo los datos, tengo que la masa del objeto son 5 kilogramos y se le aplica una fuerza de 15 newton. En función a la masa y a la fuerza vamos a determinar la aceleración. Yo sé que por fórmula, segunda ley de Newton, me expresa que fuerza es igual a masa entre aceleración. Conozco la masa, que son 5 kilogramos. Conozco la fuerza, que son 15 newton. Si quiero despejar la variable de aceleración, lo que hago es que muevo a la izquierda del signo de igual la variable masa, que como está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, aceleración es igual a la fuerza entre la masa, que es lo que yo tengo aquí. Aceleración es igual a fuerza entre la masa. Con esta fórmula puedo determinar la aceleración, ya que conozco la fuerza, que son 15 newton, y conozco la masa, que son 5 kilogramos. Sustituyendo, tengo que aceleración es igual a 15 newton entre 5 kilogramos. Como la aceleración la expresamos en metros sobre segundos al cuadrado, vamos a descomponer las unidades del newton, que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 15 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entre 5 kilogramos. Tacho kilogramo con kilogramo y la unidad que nos queda es metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 15 metros sobre segundos al cuadrado entre 5. 15 entre 5 es igual a 3. Por lo tanto, la aceleración es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración, 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y bien, el ejercicio número 20 es el siguiente y el último. Determine la aceleración que experimenta un objeto de 6 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 78 newton. Aquí tenemos la masa, que son 6 kilogramos, y tenemos la fuerza, que son 78 newton. Si agrupo los datos, tengo que masa es igual a 6 kilogramos, fuerza es igual a 78 newton. Entonces, en función a la masa y a la fuerza, vamos a determinar la aceleración. Y tenemos que la segunda ley de Newton me expresa que fuerza es igual a masa entre aceleración. Si despejo la variable aceleración, tengo que aceleración es igual a fuerza entre masa. Sustituyendo el valor de la fuerza, que son 78 newton, sustituyendo el valor de la masa, que son 6 kilogramos, tenemos que aceleración es igual a 78 newton dividido entre 6 kilogramos. ¿Qué ocurre? Una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, en este caso metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para llegar a metros sobre segundos al cuadrado, vamos a descomponer las unidades del newton, que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Descomponiendo, tenemos que aceleración es igual a 78 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado entre 6 kilogramos. Tacho kilogramo con kilogramo y nos queda como unidad metro sobre segundos al cuadrado, que es lo que andamos buscando. Entonces, aceleración es igual a 78 metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 6. 78 entre 6 es igual a 13. Por lo tanto, la aceleración es igual a 13 metros sobre segundos al cuadrado. Me voy.